La habitación oscura y húmeda del ático resonaba con los gritos angustiados de mis sobrinos, Pedro y Carmencita. Me senté en una silla maltrecha, apoyando mi espalda contra la fría pared de madera, y miré a los niños con desprecio. Estaban del otro lado de la puerta cerrada, temblando de frío y miedo. Tío Ricardo, por favor, tenemos hambre y sed. ¿Puedes al menos darnos un poco de comida y de agua?, suplicaba Carmencita, con lágrimas en sus ojos, mientras Pedro asentía desesperadamente. Los niños parecían más delgados, sus ojos llenos de angustia, pero mi corazón estaba endurecido por mi propia miseria y desdén hacia ellos. No hay comida ni agua para ustedes, mocosos. ¿Qué parte de nunca los quería aquí no entienden? Respondí con una risa burlona. Me deleitaba en su sufrimiento, disfrutando de la sensación de poder que tenía sobre ellos. Pedro, con su pequeño cuerpo tembloroso, se atrevió a desafiar mi autoridad. Por favor, tío, no nos merecemos esto, solo queremos volver con mamá. No deberíamos estar aquí. Ignorando sus súplicas me puse de pie y me dirigí hacia la ventana del ático. Con una llave en la mano y con una sonrisa maliciosa arrojé la llave por la ventana hacia el jardín, fuera de su alcance. Espero que se acostumbren a este lugar, porque estarán aquí para siempre. Perdí la llave, así que no hay escapatoria. Ese ático será su prisión. Los ojos de los niños se llenaron de desesperación mientras veían cómo la llave se alejaba de ellos. Carmencita se aferró a los barrotes de la puerta, gritando: ¡No puedes dejarnos aquí! ¡Tío! ¡Por favor, no hagas esto! Me volví hacia ellos, disfrutando de cada palabra que pronunciaba. ¿Creen que me importa que quieran o dejen de querer? Ya no tienen madre para salvarlos. Esto es lo que se merecen por existir. Cerré la puerta con fuerza, dejando a los niños en la oscuridad. Sus lágrimas y lamentos resonaban en el ático mientras yo, con una risa cruel, me retiraba dejándolos atrapados en su desesperanza. Ricardo, un hombre de temple firme, se vio en la situación de encargarse de sus dos sobrinos, Pedro y Carmencita, de 7 y 9 años respectivamente. Su hermana, Rosa, se vio obligada a ausentarse durante un mes debido a su trabajo como enfermera. Sus superiores la necesitaban en un viaje de trabajo a una ciudad cercana. Y aunque conocía bien el carácter decidido de su hermano, nunca imaginó que sus adorados hijos podrían estar en peligro bajo su cuidado. La separación fue tan repentina que no tuvo tiempo de considerar a quién más confiarles, ya que Ricardo siempre había sido su apoyo cuando eran más jóvenes. La incertidumbre y la confianza depositada en Ricardo añadieron una capa de emotividad a la situación. Desde el primer día Ricardo se halló en una encrucijada emocional, siendo un hombre que por naturaleza prefería la soledad y consideraba su hogar como el último refugio de tranquilidad. Sin embargo, este remanso de paz se vio desafiado por la llegada de dos pequeños intrusos, como él los llamaba con sutil ironía. La difícil situación se intensificó cuando Pedro, el menor de los dos, accidentalmente rompió un adorno en la sala. Pero este no era un simple adorno, era la urna que contenía las cenizas de Daisy, la querida perrita que había fallecido hace 3 meses. La ira se apoderó de Ricardo, quien en medio de la furia mezclada con tristeza de ver las cenizas de su amiga de 4 patas esparcidas en el suelo, tomó a Pedro por el brazo y lo condujo hacia el ático, donde lo encerró. ¡Mira lo que has hecho! Estoy harto de tus travesuras. Permanecerás aquí hasta que tu madre regrese. Vociferó Ricardo con un tono que reflejaba no solamente su enojo, sino también la profunda herida que aquella acción había causado en su corazón. Carmencita, al presenciar la angustiante escena, se esforzó por invertir y detener a su tío. No le hagas daño a mi hermanito. Te lo prometo que no volverá a hacerlo, por favor, suplicaba la niña, con los ojos llenos de preocupación. Sin embargo, lejos de calmar a Ricardo, sus palabras solamente lograban avivar
la furia en su interior. ¡Tú también te irás al ático! ¡Estoy harto de los dos!, exclamó con vehemencia. Mi Daisycita, mi amor, ¿qué te han hecho estos mocosos?, susurraba Ricardo mientras se inclinaba para recoger los fragmentos esparcidos de la urna. Su gesto detonaba una mezcla de desesperación y afecto por la pérdida de su compañera canina. No obstante, al volverse hacia los niños, quienes lo observaban con cierta extrañeza, la ternura se transformó en enojo. ¡Largo de acá!, les gritó con una intensidad que dejó a los pequeños sorprendidos. Así fue como Ricardo, llevado por la tormenta de emociones, condujo a los niños hasta el ático y los encerró ahí. Luego, con un gesto brusco, arrojó la llave por la ventana que daba al jardín, dejando a los pequeños aislados en la penumbra, mientras él se sumía en una soledad forzada que contrastaba con la armonía que alguna vez había encontrado en la tranquilidad de su hogar. Pedro y Carmencita, sin imaginar que estaban a punto de enfrentar la más desgarradora experiencia de su vida, descubrieron que este desafío también sería la fuerza que los uniría más allá de cualquier adversidad. Pasaron 2 días en el ático, enfrentando la escasez de agua y comida, desafiando el frío que se infiltraba implacable, pero hallando consuelo en la unión fraternal que los sostenía. El primer día fue particularmente arduo, con horas que se alargaban sin un bocado que calmara su hambre y enfrentándose a las inclemencias del tiempo. El ático, convertido en su único refugio, estaba infestado de insectos y roedores diminutos que provocaron temores profundos en los corazones de los pequeños. Gritos y lágrimas se entrelazaron en un intento desesperado por resistir, buscando consuelo uno sobre el otro para enfrentar el escalofrío. En esas noches de tormentas implacables, mientras la lluvia golpeaba ferozmente, el ático se convertía en un lugar aterrador, lleno de miedo y tristeza. A pesar de la tormenta que los envolvía, Pedro y Carmencita se esforzaban por mantenerse fuertes, enfrentando juntos la adversidad. Mientras tanto, su tío, ajeno a la dura realidad que sus sobrinos vivían bajo el mismo techo, seguía ignorando la situación como si no estuvieran presentes. Sumido en su propia ceguera emocional, la casa que solía ser su refugio se transformó en un escenario de desesperación, donde la fragilidad de la infancia se enfrentaba a la indiferencia de un adulto que había perdido de vista el significado de la responsabilidad y el amor familiar. Pedro y Carmencita, hermanos unidos por un lazo indisoluble, encontraban consuelo en su mutuo apoyo, ofreciéndose una sensación reconfortante de seguridad en medio de la adversidad. En los primeros momentos, confiaron en que su madre regresaría al día siguiente, o que Ricardo, en algún momento, abriría la puerta del ático, devolviéndolos a la normalidad que conocían. Sin embargo, las esperanzas se desvanecieron y los niños se vieron sumidos en el segundo día, dedicado a tramar una fuga de ese ático desolador. A pesar de sus esfuerzos y gritos, sus llamados resonaban en el vacío, ignorados por oídos sordos. La tormenta que desató ese día fue la más intensa, transformando la casa en un escenario de caos. El estruendo de los árboles derribados resonaba en cada rincón, y de repente, una de las ventanas que encerraba a los pequeños se rompió. Una lluvia torrencial, acompañada de vientos helados, se abalanzó sobre el reducido espacio que compartían los hermanos. A pesar del miedo palpable que se apoderaba de ellos, cansados y asustados, Pedro y Carmencita mostraron valentía. Decidieron ingeniar una nueva manera de tapar el agujero con los recursos limitados a su disposición, evitando que más lluvias y, peor aún, algún animal indeseado ingresaran al ático. En medio de la oscuridad y la incertidumbre,
los pequeños demostraron una determinación admirable para sobrevivir a la tormenta, tanto la exterior como la que bullía en el corazón de la casa. Carmencita, dotada de aguda inteligencia, encontró una oportunidad para recoger agua en su recipiente de plástico que había hallado. Debemos comer algo para sentirnos más fuertes, expresó a su hermano con la esperanza de infundirle ánimo. Sin embargo, Pedro, sumido en la tristeza, yacía en el suelo desilusionado, con la mirada perdida en una esquina sumida en sombras. Por un momento, la desesperanza se apoderó de Carmencita también, planteándose la posibilidad de que este fuera el fin para ambos y que su madre nunca llegaría. La hermana, al percatarse de que Pedro se sumía en la desolación, lo observó con ojos vidriosos y un nudo en la garganta. La preocupación y el miedo que crecían en ella. Y Pedro, detectando la angustia de su hermana, comprendió que estaba al borde de un ataque de ansiedad. Las lágrimas fluían como lava ardiente por las mejillas de Carmencita, y la sensación de ahogo se apoderaba de ella. Tranquila, Carmen, todo va a estar bien. Vamos a salir de aquí y mamá vendrá por nosotros. Trató de calmarla Pedro, viendo la mirada perdida de su hermana entre los escenarios terribles que se imaginaba. Desesperado por la angustia de su hermana, Pedro corrió hacia la puerta, decidido a llamar a su tío, dispuesto a enfrentar cualquier consecuencia. Sin embargo, el tío no apareció, y la sensación de impotencia creció. Carmen, tranquila, respira conmigo, mírame, insistió el pequeño, tratando de distraerla. En un gesto tierno, colocó su mano en el pecho de Carmencita, justo donde late el corazón, buscando conectar con ella. La mirada de ambos se encontró y Pedro, con amor y determinación, logró guiar a su hermana de vuelta a la realidad. Tal vez solo debamos esperar a que llegue mamá. Ella siempre nos saca de estos aprietos y nos dará un abrazo para olvidar todo lo que este monstruo nos está haciendo, sugirió Pedro con la esperanza de devolverle la tranquilidad. Sí, tiene razón, respondió Carmencita, y los dos hermanos se recostaron en la parte más cálida del sótano, abrazados y hambrientos, buscando consuelo mutuo en la oscura incertidumbre que los envolvía. El pequeño Pedro observó una araña tejer su tela mientras su hermana retomaba la conversación. Le hablaba con esperanza, insistiendo en que todo saldría bien mientras estuvieran juntos. Aunque solo quedaba ser fuertes y esperar a que su madre llegara, también reconocía la necesidad de organizarse en ese inhóspito lugar. Ambos decidieron unir fuerzas para encontrar soluciones en medio de la oscura incertidumbre. En el ático descubrieron una pequeña ventana que ofrecía una posibilidad de conexión con el mundo exterior. Con la ayuda de su hermano, Carmencita desplazó unos baldes olvidados en un rincón y logró recoger agua de lluvia. Los días pasaban y el hambre se intensificaba, llevándolos al punto de comenzar a experimentar alucinaciones. Personas que no estaban ahí se manifestaban en sus mentes agotadas. Su madre, vecinos con los que nunca habían interactuado, vivían en un estado de pesadilla, con ojeras profundas, palidez y un peso corporal que disminuía rápidamente, señal de la debilidad que los envolvía. Carmencita, en su afán por mantenerse fuerte, comenzó a cazar insectos que encontraba en el ático. Los primeros días, la idea de consumir insectos resultaba inimaginable para ellos. El sabor y la simple idea resultaban atroces, provocándoles náuseas que terminaban en vómitos repetidos. Sin embargo, no era tanto el asco hacia los insectos como la consecuencia de días sin ingerir alimentos, lo que llevó a que sus estómagos rechazaran todo el intento de alimentarse. La situación decadente y la pregunta persistente sobre la crueldad de encerrar a 2 niños en tal situación tortuosa comenzaban a carcomer el ánimo de Carmen.
A pesar de la decadencia que los rodeaba, la valentía, la capacidad y la fortaleza espiritual de Pedro y Carmencita demostraron ser más poderosas que su propia realidad desesperante, enfrentándose a adversidades inimaginables. Los hermanos no solo se adaptaron a su nueva y cruel realidad, sino que también encontraron maneras ingeniosas de sobrevivir. Aprendieron a cazar insectos e incluso lograron atrapar un pájaro que se posó en la ventana. Con los escasos objetos disponibles en el ático, construyeron trampas ingeniosas para capturar pequeños animales que transitaban por la grieta dejada por la tormenta. La zona, rica en vegetación, les brindaba la oportunidad de obtener algún tipo de alimento. Pedro y Carmencita marcaban cada día con tiza en el suelo, contando las jornadas que pasaban en su confinamiento y anhelando el regreso de su madre. A pesar de las lágrimas y los lamentos, los niños sostenían la esperanza de que su madre regresaría pronto, o de que Ricardo se daría cuenta de que eran solo niños, inocentes ante la tragedia que se desplegaba. Sin embargo, cada mañana, al recibir los primeros rayos del sol que penetraban por la ventana, se enfrentaban a la cruda realidad de que estaban solos y debían seguir luchando para sobrevivir. Día tras día, rezaban a Dios por ayuda. Necesitaban vivir para volver a ver a su madre. Y aunque esperaban un giro en su suerte, nada sucedía. Su tío nunca abría la puerta, y al final de la tarde, exhaustos por la caza y la lucha diaria, se sumían en un profundo sueño sin respuestas. A la mañana siguiente, un rayo de luz solar se filtró en el ático, perturbando el sueño de la pequeña Carmencita. Aunque se levantó incómoda, su ánimo cambió al notar lo que la luz iluminaba, dejándola sin palabras. Su hermano, al incorporarse repentinamente, exclamó: ¡Ah! ¡No puede ser! Frente a ellos se encontraba una gran olla con lo que parecía ser comida, acompañada por un bidón de agua, aguacates, barras de chocolate, una botella de leche y avena. Entre lágrimas y abrazos, agradecieron a Dios por este regalo divino que alguien les había proporcionado. Ambos hermanos se lanzaron rápidamente hacia la comida y disfrutaron como nunca antes la merienda divina. Cada bocado era una mezcla de exquisitas y sinceras bocanadas de esperanza y fortaleza. Cada trago de agua representaba la tranquilidad y la serenidad que fluían por sus gargantas. Hacía mucho tiempo que no experimentaban el sabor de una comida real, y ésta se convirtió en la más deliciosa que jamás habrían probado. Esa mañana fue sin duda como un sueño hecho realidad. Una noche, Pedro sugirió una idea a su hermana. Tal vez podríamos intentar abrir la ventana un poco más y tú podrías salir, ya que eres más pequeña. Podrías buscar a nuestra madre para que venga al rescate, propuso. Sin embargo, Carmencita se negó. No puedo dejarte aquí solo. Somos un equipo. En los juegos, en las pesadillas. Vamos a quedarnos aquí hasta que mamá venga al rescate. Ella será nuestra heroína y luego seremos felices como siempre, respondió con determinación. La situación dio un giro preocupante cuando Carmencita empezó a sentirse mal. Fiebre y un fuerte dolor de cabeza la aquejaban, probablemente debido al consumo de agua de lluvia, que sabían que podía contener gérmenes dañinos. Aunque se sentía mal, Carmencita estaba segura de que se recuperaría pronto gracias a la exquisita comida que tenían. Aún quedaba un poco, pero decidieron guardar para distribuirlo en los días por venir. Pedro estuvo a su lado todo el tiempo, colocándole trapos húmedos en la frente y sin apartarse de ella. A pesar de las circunstancias adversas, Pedro y Carmencita se fusionaron en una unidad indivisible. Sin embargo, el tiempo continuaba su implacable marcha y la escasez de alimentos los arrastró de nuevo al estado de carestía. Los días pasaban. La falta de nutrición adecuada y la precisión de su situación comenzaron a afectarlos profundamente. Pedro,
preso de alucinaciones, y Carmencita, cada vez más débil, luchaban contra la realidad que los aprisionaba. No podían pensar con claridad. Sus respiraciones eran lentas y sus movimientos cuidadosos, que reflejaban la fragilidad de su estado. Eran como dos ancianos atrapados en cuerpo de niños. Las tensiones aumentaban y a veces discutían, llegando a dividir el ático con una línea trazada con tiza. No obstante, la soledad y el miedo los impulsaba a abrazarse buscando consuelo y calor en ese frío rincón que se había convertido en su hogar. Ya no quiero estar más tiempo aquí, hermanito. Quiero irme con mamá, que me dé besitos y me cuide. La extraño mucho. Me siento malita y no sé cómo seguir durmiendo en este suelo lleno de animales que tendremos que volver a comer, expresó Carmencita entre sollozos. Pedro, abrumado por la desesperación, guardó silencio. No quería pensar en nada. Solo anhelaba dormir para siempre. Y sus lágrimas se entrelazaron con las de su hermana. Mientras tanto, Ricardo, ajeno al sufrimiento de sus sobrinos, pasaba sus días sumido en el alcohol y la televisión. Sus rutinas se limitaban a levantarse para buscar más cerveza en el refrigerador o para comprar más en la tienda de la esquina. Cuando se quedaba sin alcohol, experimentaba incomodidad y desolación, consciente de que pronto estaría sobrio. Padecía un trastorno que lo alejaba del mundo, despreciando la compañía de las personas y, en particular, la de los niños debido a las dificultades de su propia infancia. Esta desoladora realidad lo llevó a encerrar sus propios sobrinos, condenándolos a un destino cruel e injusto. El tío de Pedro y Carmencita carecía de cualquier afecto por los niños. A veces escuchaba sus gritos desde el ático, pero en lugar de ofrecer ayuda, golpeaba el suelo de madera y amenazaba con atarlos si continuaban haciendo ruido. Y cuando los gritos se volvían demasiado intensos, simplemente subía el volumen de la música para sofocarlos. Ricardo, desempleado y desinteresado en el trabajo, no sentía inclinación por establecer relaciones. Su hermana Rosa intentaba conseguirle empleos, pero él siempre encontraba la manera de ser despedido. Parecía un trastorno que lo llevaba a rechazar cualquier tipo de vínculo interpersonal, un problema que se agravaba por el consumo de sustancias desde la temprana edad. Este comportamiento le acarreó múltiples problemas y rechazo por parte de casi todos, incluyendo a sus propios padres. A pesar de ello, su hermana nunca perdió la fe en él, confiando tanto en su capacidad como para encomendarle el cuidado de sus propios hijos. Por alguna razón, Ricardo hacía todo lo posible por ser considerado un vago o molesto, logrando así su objetivo de ser despedido de cada trabajo que su hermana conseguía para él. Ricardo, además de ser perezoso, estaba sumido en el alcoholismo. Sus días transcurrían entre el licor y la televisión, sin prestar la menor atención a los niños atrapados en el ático. A pesar de las esperanzas de Rosa de que su hermano cambiara y se convirtiera en un hombre mejor, esto nunca sucedía. Cada día era una repetición del anterior, o incluso peor. Con Ricardo eludiendo sus responsabilidades y los niños sufriendo en silencio, sentía que no merecía el perdón de nadie. Al menos eso creía él. La muerte del padre de Pedro y Carmencita en un accidente automovilístico dejó a Rosa devastada. Habían compartido un matrimonio perfecto, repleto de amor y apoyo mutuo. La llegada de sus hijos había sido uno de los momentos más felices de su vida. Sin embargo, todo cambió con la trágica pérdida de su esposo. En medio de su dolor, Rosa conoció a Juan en un bar. Este aprovechó su vulnerabilidad y la conquistó con sus palabras. Rosa se sintió atraída por su aparente sabiduría y profundidad, enamorándose rápidamente de él. Sin embargo, Juan, por otro lado, no compartía los mismos sentimientos hacia Rosa.
Solamente buscaba un lugar seguro donde vivir, y aunque al principio le pareció atractiva, pronto perdió el interés y se enfocó en sus propios intereses. Aprovechó la oportunidad para robarle todos sus ahorros y algunos objetos de valor de la casa. Rosa quedó destrozada, convencida de que Juan podría haber sido el amor de su vida, pero no fue así. A pesar de haber sido robada, ella seguía amándolo, hasta que recibió la noticia de su trágica muerte en un accidente automovilístico unos meses después. La pérdida de Juan sumió a Rosa en una profunda depresión. Olvidó a todos a su alrededor, salvo a sus hijos, su razón de ser. Con un esfuerzo sobrehumano, comenzó a trabajar para mantener su mente ocupada. Así que, al presentarse una oportunidad laboral, se vio obligada a dejar a sus pequeños rayitos de luz, como solía llamarlos, con la persona más desinteresada y vil que podría existir en la faz de la tierra, su propio hermano. Mientras Pedro y Carmencita continuaban atrapados en el ático, enfrentaban la lucha diaria por sobrevivir. A pesar de las circunstancias desfavorables, buscaban mantenerse activos y fuertes. Improvisaban juegos con cajas de cartón, transformándolas en edificios imaginarios o pelotas de fantasía. La esperanza de que su madre volvería pronto para rescatarlos les daba la fuerza para seguir adelante. En sus escasas visitas al ático, Ricardo observaba a los niños. En una ocasión, los encontró abrazados y temblando de frío, durmiendo en el suelo húmedo debido a una filtración en el techo. Aunque por un instante sintió el impulso de sacarlos de ese lugar, la embriaguez lo dominó y cerró la puerta, olvidando rápidamente ese efímero destello de compasión. 4 semanas después de que los niños fueran encerrados, un hombre elegante llamó a la puerta. Era un abogado que había estado tratando de contactar a los propietarios de la casa. Informó a Ricardo que era el albacia de los bienes de los niños, quienes habían heredado las tierras de su padre Esteban. Las tierras ahora tenían un valor significativo. He tenido la dicha de acercarme en estos momentos porque he terminado el papeleo correspondiente para darle la buena noticia a los pequeños. Su padre les dejó un regalo que él quería que abrieran cuando realmente lo necesitaran. Y según lo que he podido enterarme, creo que los pequeños lo necesitan en estos mismos instantes, dijo el abogado con educación. Al escuchar la noticia del abogado, Ricardo quedó atónito. No podía creer que los niños hubieran heredado una fortuna. En su estado de ebriedad, solo podía pensar en una cosa: «¿Seré rico?». Lleno de emoción, corrió al ático para buscar a los niños, deseoso de presentarlos al abogado y reclamar la herencia. Pero al llegar, se llevó una gran sorpresa. Los niños no estaban ahí. Desesperado, Ricardo buscó por todos lados, dentro y fuera de la casa, sin encontrar rastro alguno de Pedro y Carmencita. Su desesperación creció al pensar en una excusa creíble para darle a Rosa cuando regresara, aunque en el fondo la verdad era que no le importaba dónde estuvieran los niños ni si estaban bien. Sus pensamientos se centraban únicamente en la fortuna heredada y cómo disfrutarla a su manera. Mientras tanto, Pedro y Carmencita habían logrado escapar del ático, utilizando su ingenio y valentía para superar los obstáculos y encontrar una salida de su prisión. Ahora, aunque eran libres, enfrentaban un mundo desconocido sin la protección de su madre. Pedro, ansioso y preocupado, buscaba a sus hermanos sin saber que éstos, al percatarse de que ya no tenían más comida y ante la amenaza inminente de su situación, se las ingeniaron para abrir la grieta por donde entró la tormenta, lo suficientemente grande para que pudieran escapar
uno a uno. Trabajaron en silencio durante la noche, aprovechando el profundo sueño de su tío, quien sumido en la borrachera no percibía ningún ruido. Pasaron 2 días desde que los niños lograron salir por el pequeño ventanal. Ricardo, envuelto en un mar de preocupación e impotencia, se sumía en la depresión y la angustia. Sin sus sobrinos, sentía que no podía hacer nada. Sabía que necesitaba estar sobrio para enfrentar la situación, pero su ansiedad y adicción al alcohol dificultaban el evitar tomar. Se sumergía en la música a todo volumen para evitar enfrentar sus responsabilidades, anhelando únicamente ser millonario con el dinero de sus sobrinos. Bajo la influencia persistente del alcohol, Ricardo se apresuró a buscar a Rosa, llamándola repetidamente a los números proporcionados, sin obtener respuesta. La ansiedad por darle la noticia de la herencia lo atormentaba. Planeaba decirle a Rosa que los niños se habían perdido y que desconocía su paradero. En ese momento, alguien llamó a la puerta y su rostro se desdibujó al ver que era Rosa, acompañada de Pedro y Carmencita, quienes lo miraban con una mezcla de furia y temor. Aunque el hedor a alcohol era evidente, Ricardo los hizo pasar, cambiando su actitud. Trató de explicarle a Rosa sobre la herencia y cómo podrían usar el dinero para construir una nueva vida juntos. Sin embargo, ella apenas le prestaba atención, abrazando a sus hijos, aliviada de tenerlos de vuelta. En un intento desesperado por recuperar la atención de Rosa, Ricardo se acercó a los niños, intentando abrazarlos y besarlos como si nada malo hubiera ocurrido. No obstante, ellos rechazaron violentamente sus muestras de afecto. En un giro repentino, Rosa propinó un golpe en la cara a Ricardo, dejándolo inconsciente. Al despertar, se encontró en manos de las autoridades, tratando de explicarles, diciendo que los niños se habían encerrado voluntariamente en el ático. Sin embargo, nadie le creyó. Rosa, entre lágrimas, observaba a su hermano ser llevado por las autoridades. A pesar de todo, ella era la única que aún lo quería. Ricardo, en silencio, se cuestionaba muchas cosas. Una de las preguntas más apremiantes la expresó: ¿cómo los encontraste? Rosa, con indignación, les dijo que confió en él y casi pierde a sus hijos. Le negó el perdón y señaló que merecía vivir con las consecuencias de sus acciones, aunque admitió que quizás Dios podría ayudarlo. En ese momento, los niños relataron a las autoridades cómo encontraron a su madre mientras buscaban ayuda en la ciudad, revelando la verdad sobre lo sucedido. Ricardo fue enviado a prisión y Rosa, finalmente libre del terror que su hermano le había infligido, sacó todas sus pertenencias de la casa y la familia pudo reunirse nuevamente, y Rosa aprendió una lección invaluable: pensar 2 veces antes de confiar en alguien el cuidado de sus hijos. Se disculpó con Pedro y Carmencita por no haber regresado antes, y los niños, reconociendo el amor incondicional de su madre, la perdonaron y la abrazaron. Gracias por ser tan valientes. Ustedes son los verdaderos héroes de esta historia, expresó Rosa mientras los abrazaba nuevamente. Los niños se sintieron extraordinariamente felices al estar junto a su madre. Pedro compartió sus pensamientos diciendo: Mamita, pensé que no vendrías por nosotros, pero nos dimos cuenta de que podíamos ser fuertes e ir a buscarte. Rosa quedó sorprendida por ese comentario, y los niños le contaron sobre la misteriosa provisión de comida, agua y chocolate que apareció de la nada. Aunque le costaba creerlo, Rosa volteó a ver a su hermano, sintiendo en ese minúsculo momento que lo reconoció como la fuente de ayuda. Parecía que Dios se manifestó y alivió su corazón, permitiendo que los niños sobrevivieran. Quizás, para alguien como Ricardo, no todo estaba perdido. Agradeciendo a Dios por el cuidado de sus hijos, Rosa, a pesar de su debilidad y delgadez, admiró la fortaleza y la valentía que demostraron al superar las adversidades en el ático.
Desde ese entonces, Rosa y sus hijos viven en paz y felicidad con la fortuna heredada. Visitan regularmente la tumba de su padre, recordando con cariño los momentos felices que compartieron juntos. La familia encontró la calma y la dicha que tanto necesitaban, construyendo un futuro más esperanzador. Esta es nuestra historia del día de hoy. ¿Crees que Ricardo tiene salvación? ¿Piensas que los niños tuvieron suficiente tiempo para idear un plan? ¿O sientes que demostraron una gran valentía con todo el esfuerzo que hicieron? Cuéntanos tu opinión. Si te ha gustado esta historia, dale un like y compártela. Y hasta pronto. Que Dios te bendiga.